Gloria al Señor, aleluya. Amén. Bienvenidos, bendecidos todos. Dios los bendiga a todos. Vamos empezando una vez más este domingo. Que Dios permite que estemos juntos otra vez aquí gozándonos delante de su presencia con otra bendición más, con otra revelación de que Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente y conozcamos más de Él. Amén. Amén. Pero qué hermoso es cuando vemos la mano de Dios en nuestras vidas, de que a pesar de que nosotros en las pruebas sentimos humanamente como que estamos solos, pero no estamos solos. Él prometió que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Aleluya, eso. Vamos a entrar de lleno al estudio de hoy y les voy a dar el título. El título de hoy lo he titulado, con el permiso del Señor, es ¿Quién vive dentro de ti? Amén. Amén. Porque este título es muy directo para las personas, porque tenemos que entender esto, que en los tiempos de antes y en los tiempos de hoy, la gente que creía, la gente que no creía, cuando el Espíritu venía a ellos, entonces siempre se apoderaba a alguien de las personas. A hoy en estos días sigue siendo igual. Entonces la pregunta aquí bíblicamente, y lo vamos a ver a través de su palabra, es ¿quién vive dentro de ti? Vamos a estar viendo que esto es bien importante, porque esa es otra vez la seguridad de que nosotros, o los que han creído, que es lo mismo, nosotros los que han creído, los que son de Dios, estamos en una gran verdad. Porque esto del Evangelio del Señor son buenas nuevas de salvación, pero también reafirman al cristiano verdadero y lo apoyan en lo que vamos a ver a través de la palabra. O sea, es como el gozo completo cuando recibimos la certeza, la seguridad de lo que está escrito, y lo que vivimos está en lo mismo. Es una coincidencia de parte de Dios que uno recibe. Amén. Por eso el título de hoy es ¿quién vive dentro de ti? Esa sería la pregunta, porque para poder nosotros ver en todos los aspectos de las personas que están en las congregaciones, de los compañeros de trabajo que se dicen ser cristianos, de los que no son, ya sabemos dónde están ellos, quién está en ellos. Pero bíblicamente vamos a ver nosotros, ahorita les voy a mostrar un presente y un pasado de lo que éramos nosotros. Por eso el título es ¿quién vive dentro de ti o de mí? Pero vamos a Romanos 6:15, el libro de los Romanos, para ir viendo cómo vamos a ir desenvolviendo todo esto con la ayuda del Señor, obviamente de su Santo Espíritu, ¿no? Pero díganme cuando hay en Romanos 6:15. Y vamos a ver, aleluya, lo que dice acerca de cómo las personas van cambiando y tienen que ir cambiando, porque eso es lo que Dios quiere. O sea, el llamado de Dios no es que un grupo se aparte y otro se pierda, sino que Él lo da como algo para todo el mundo. Por eso dice que entregó a su Hijo a todo el mundo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas sea salvo. Pero vamos a leer qué dice en el 6:15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pregunta, ¿verdad? Y dice el apóstol, en ninguna manera. Dice, ¿no sabéis? Aleluya. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, ahí está diciendo él dos grupos, ¿no? De los que hemos obedecido a alguien superior a todos, que es Dios, para justicia. O para los otros, como dice aquí, para pecado de muerte. Que es por eso que vamos a ver hoy quién mora dentro de quién. Amén a eso. Amén. Dice en el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, y ahí nos incluimos todos, porque no hay salvador, como les dijera, en ninguna iglesia, como una imagen o como una estatua o como un tipo de ejercicio, sino que solamente Jesús es el que da nuevas vidas a los humanos. Pero dice en el 17, pero gracias a Dios que aunque sois esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén a eso. Amén. Dice en el 18, aleluya, dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Oigan bien ahí.
Amén. Entonces ya vemos nosotros cómo nosotros éramos antes, y después dice él, ¿cómo dice? Siervos de justicia. Sigue diciendo en el 19, hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Dice, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, es necesario que las personas vayan dando ese cambio, porque Dios, eso es lo que Él quiere, pero no toda la gente cree eso, ni puede, ni le importa, ni lo recibe, ni hace nada. Por eso estamos diario hablando de dos grupos bien diferentes, ya sea en cuanto a santidad, en cuanto a injusticias, en cuanto a maldición, en cuanto a cielo, en cuanto a infierno. Diario van esos dos grupos, vayan viendo todo eso siempre. Cuando usted lee la Biblia, diario se manifiestan las dos cosas, para que nadie tenga excusa de que no entiende lo que lee, o no sabe de qué se trata todo esto, sino que Dios diario lo manifiesta muy hermosamente. Pero sigue diciendo en el 20, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, ahí estábamos nosotros también, erais libres acerca de la justicia. Dice en el 21, pero qué fruto, oigan bien este recordatorio, pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, ¿sí? Porque el fin de ellas es muerte. Si para todos aquellos que ya conocemos el Evangelio, si nos traen a memoria lo que hacíamos antes, es que vergonzoso que nos digan lo que hacíamos, en lo que nos gozábamos. Entonces eso ya va quedando en el pasado, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Dice en el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, fíjense lo que dice enseguida, tienes por vuestro fruto la santificación. Sí, o sea que la naturaleza de nosotros como hijos de Dios va en un avance y va avanzando, y lo que Dios quiere ver en nosotros es esto que estamos leyendo. O sea, va a haber algo, un cambio, sí, y dice ahí que después de que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, porque mucha gente recibe al Señor y no trabaja ni con Él, mucho menos le obedecen. Entonces, pero hay grupos que sí lo hacen. Hay grupos que sí dicen, yo hermano quiero trabajar en la obra, yo hermano quiero servir a Dios, yo hermano, o sea, los llamados no los niegan ellos los quieren seguir haciendo. Por eso dice, hechos siervos, ¿qué? De Dios, tienes por vuestro fruto la santificación. Porque ¿cómo nos parecería ser de Dios y vivir bien inmundos y bien maldecidos y bien, o sea, de lo peor? No coincide una cosa con la otra. Pero cuando nosotros oímos la voz de Dios y nos preocupamos y hacemos atención a la voz de Dios, viene todo en orden. Amén a eso. Amén. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sí, eso es de lo que se trata todo esto, ¿no? Es de lo que se trata, de que aquí en la tierra tú recibas ya bendiciones y te vayas haciendo como un grupo de los que Dios quiere ver. ¿Sí? Ahorita vamos a ver que hay grupos diferentes. Un grupo donde tú eres el que vas a hablarle a los demás, donde tú eres la luz de entre los demás, la sal de entre los demás. ¿Por qué? Porque tú has creído. Y el que mora en ti hace esas obras y tú demuestras que eres de Dios. No igual que los demás, porque hoy en día cualquiera dice ser algo, pero solamente Dios sabe quién es él, quién es quién. Ahora, sigue diciendo en el 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está, podemos poner otro grupo. Y luego dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si los destinos, los futuros, los podemos empezar a trabajar desde ahorita y a recibir ahorita lo que estamos sembrando, lo que estamos pidiendo, donde estamos trabajando en las obras, lo que estamos recogiendo. Así como el que olvida y deja todo, eso es lo que va a recoger. Lo que está desperdiciando va a recoger. Cómo está sembrando, cómo va a recoger. Entonces, por eso Dios siempre pone esto muy en orden, ¿verdad? Pero ahí está el presente y el pasado. Lo que si en verdad hemos creído con Dios, podemos decir que Él está con nosotros. Porque si no hemos escuchado la voz de Dios, ni siquiera nos preocupamos, no tenemos ningún testimonio acerca de que Dios hace algo en nosotros. ¿Sí? Nomás nos vemos como que ahí andamos. Pero cuando ya Dios viene y obra en ti, tú dices, gracias, gloria a Dios por lo que hizo en mi vida, en mi necesidad, en mi aflicción, en mi prueba salió el Señor y me rescató. Sí, es así como vamos creciendo espiritualmente. Vamos, o más bien, vayan conmigo a Romanos 8:1 ahí mismo y vamos a entrar ahí. Porque esto se trata, obviamente, de lo espiritual, ¿sí?
no se trata de hacer cosas en la carne, sino que el que esté en nosotros nos lleve a movernos, a hacer cosas buenas para su honra y su gloria. Porque esa es la conexión. Por medio de la fe es que vamos a estar obrando, por medio de aquel que nos va a mandar y nos va a mover a la manera de él. Es así como se hacen las cosas a la segura. Pero dice en Romanos 8:1, vamos a ver aquí parte por parte, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, ahí mucha gente pega de gritos y dice amén a eso, ¿verdad? Y dice, ahí está, yo soy un cristiano, dicen ellos, y la Biblia dice que no hay ninguna condenación. Entonces todos se jactan de que pueden hacer un montón de cosas y barbaridades, inclusive hacer cosas que a Dios desagrada. Pero hay que leer en el contexto completo. Decía que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice enseguida, los que no andan conforme a la carne, ese es uno, sino conforme al Espíritu, ese es otro grupo ahí. Ahora ya la risa les ha de haber cambiado cuando ya acabaron de leer, porque no es parte por parte lo que tú crees, sino todo lo que Dios manda y lo que Dios quiere que tú recibas. Dios no te va a dar una salvación a medias. Dios no te va a dar el Espíritu por medida. Él te va a dar y te va a declarar todo, porque tú le vas a creer en todo también. Si todo está completo, todo está hecho está, como dijo él en la cruz, ¿verdad? Cuando acabó, hecho está todo. O sea, él lo da todo ya por hecho. El que anda a medias somos siempre nosotros, interpretando las cosas a la manera de nosotros. Pero decía aquí, la gran diferencia, como dice al final del 8, dice, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Ahora, ahí es donde viene esa gran pregunta, ¿quién vive dentro de ti? Porque ese que vive dentro de ti, eso es lo que tú vas a hacer. Esas son tus obras que van a salir. Si son espirituales, gloria sea al Señor. Pero si son de otra forma y son en la carne, son de muerte. Por eso hoy en día vamos a ver todo esto. Decía ahí, póngale una marca ahí, y vamos a ver, hacer la primera salida al libro de Gálatas 5:16. Amén. Amén. Gálatas 5:16, si digan amén cuando lo vayan. Gloria a Dios. Esto que vamos a ver es muy interesante, porque les digo, estas son las pruebas, o más bien la seguridad de dónde estamos parados, ¿no? Gálatas 5:16. Vamos a ver qué dice con relación a esas formas de diferentes espíritus que la gente tiene. Porque mucha gente dice, bueno, yo acepté al Señor, dicen ellos, o yo siempre fui cristiano, o yo crecí en una casa cristiana, mi papá era pastor, yo tocaba en la música, yo no sé qué, y ahí dan sus testimonios de lo que ellos hicieron como personas, pero no de lo que Dios hizo en ellos, porque les ha de dar vergüenza si no han vuelto a nacer y están en la carne. Pero les voy a leer esto, que ya todos lo conocemos. Gálatas 5:16 dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, o sea que no tengas satisfacción en lo que la carne te pide. Si esa es la lucha espiritual. Y luego explica, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahí está. Desde un principio, si tú recibiste el Espíritu Santo del Señor, tu cuerpo te pide algo y el Espíritu de Dios te dice no. ¿Sí me entiendes? Y igual al revés. Cuando el Espíritu de Dios te comanda algo, la carne te dice, ¿a dónde vas? ¿No estás cansado? ¿Que no fuiste a la escuela hoy? ¿Que no trabajaste? ¿Cómo vas a ir a estar ahí? ¿Que no vas a ir al rato? Esa es la carne. Entonces ahí están las dos luchas, ¿sí? Pero ahí no para. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Ahí está lo que estaba diciendo. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces entendamos de una vez por todas que cuando viene el sueñito, cuando estamos aquí, no es nadie más que tu carne que te está diciendo, ¿sabes qué? Él nomás está hablando ahí, darte una dormidilla, hombre, al cabo nunca te han despertado. ¿Qué le hace que no oigas bien, hombre? Al cabo ya la otra semana te pones a cuentas ahí. Entonces es la carne y el Espíritu. ¿Lo estamos entendiendo? Por eso son estas luchas. Sigue diciendo,
que estos se oponen entre sí, pues para que no hagas lo que quieras. Dice en el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Dice en el 19, manifiestas son las obras de la carne. Ahora, cuando dice manifiestas, eso es lo que hace la carne. O sea, se manifiesta todo lo que la carne, de lo que la carne es capaz de hacer en su total libertad. Porque la carne está sin límites. La carne, ahorita vamos a ver, dice, manifiestas son las obras de la carne. Y luego dice que son adulterio, la gente hace adulterio, hace fornicación, tienen inmundicias y lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. O sea, es un mundo sin límites para la carne. O sea, desde brujería, satanismo, todo lo que tenga que ver relacionado con lo que tú ves y sientes, eso se va tras de eso la carne. El coraje, el deseo, la envidia, el enojo, todo lo que se te venga o hayas pensado, hay gente que lo hace todo eso, sin ningún límite. Entonces por eso hay asesinatos, hay brujerías, hay santerías, hay gente que envenena, hay gente que mata y se calla la boca. O sea, hay de todo. Son las manifestaciones de la carne. Dice en el 21, envidias, homicidios, borracheras. Hay gente que dice, yo tomo de vez en cuando. Bueno, se considera ya un borracho, por eso está dentro de las borracheras. O hay gente que hace drogas y dice, pero yo no tomo. Yo hago esto, yo hago lo otro. Bueno, aquí hay para todos. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, dice Pablo, que los que practican, oigan eso, ¿sí? Los que practican, o sea que lo hacen a cada rato, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque de repente en la carne a uno, mientras está en este cuerpo de pecado, uno le da coraje, hasta envidia de repente, pero no lo haces diario. O si lo haces diario, pues ver cómo estás. ¿Sí? Porque tú puedes verte a ti mismo y yo a mí mismo, si en verdad yo practico o nomás fallé, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos haciendo. Por eso dice, no heredarán el reino de Dios. Ahora, ahí no dice que si aceptaste, que si creíste, que si te bautizaste, que bajo qué nombre te bautizaste. Ahí nomás dice que si tú estás dentro de este grupo y practicas eso, desde ahorita vete, ya estás afuera. Sí, porque estás practicando. O sea, ya no eres más carnal totalmente que un espiritual. Porque si tú te ves en este paquete, mejor arrepintámonos, ¿verdad? O busquemos de Dios. Porque ahí nos está diciendo de antemano, no heredarán el reino de Dios. Claramente está. Amén a eso. Dice en el 22, más el fruto del Espíritu, aquí está lo contrario. Aquí es donde vemos a otro grupo. Por eso vemos y preguntamos, ¿quién vive dentro de nosotros? ¿Quién nos está mandando? ¿Quién nos ha hecho esclavos? ¿De esclavos de muerte o esclavos de salvación y de justicia? Dice el 25, más el fruto del Espíritu es que, como número 1, es el amor. Y Dios es amor. Luego manifiestas en ti amor para los demás. Nada de envidias, de lascivias, de borracheras, de enojos, de coraje, sino el amor te sale luego. El extender la mano, el servir, el ayudar. Eso es de lo que está hablando. Pero como número 1, el amor. Después, dentro de las personas, viene el gozo. Y viene paz. Oigan bien pues, para que creamos y estemos completos de qué es lo que Dios te da. Para que tú te sientas y digas, oren por mí, ¿verdad? Me siento atribulado. No, es que vete primero como estás. Amén. Ve tú primero tu vida, como tú vives. Porque si tú vives de una manera que a Dios no agrada, no importa cuántas veces oren por ti, no importa cuántas, tienes tú que arrepentirte y buscar de Dios en tu persona. No seamos como este hombre que le dijo a los apóstoles, oren ustedes por mí, intercedan. Cuando el apóstol le había dicho, pide tú a Dios, o sea, habla tú con Él, ¿sí? Eso es. Pero veamos pues el fruto del Espíritu, ¿verdad? Qué hermoso es que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, dice. Gloria a Dios. Dice el 24, pero los que son de Cristo, oigan bien, qué detalle aquí. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Ahorita vamos a ver eso. Con sus pasiones y deseos.
Y luego dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Wow, gloria a Dios. Estamos viendo que no podemos nosotros engañar a nadie. Mucha gente dice, no, yo hermano, yo voy a la iglesia, yo conozco de Dios, y los ves y pues parecen más carnales que espirituales. Pero qué vergüenza cuando se dan cuenta que tú sabes también de lo que están hablando. A mí se me han arrimado personas que hasta después o a la semana dicen, yo también soy cristiano, pero ya me dejaron ver su testimonio a mí. Ya me dijeron malas palabras, no a mí, pero las mencionaron, ya hablaron, blasfemaron, ya hicieron esto. Entonces ellos piensan que nunca nadie los va a ver ahí como ok, pues yo ni siquiera, ¿verdad? O van a decir, este no es cristiano como yo, deja aventarme 2, 3 malas palabras. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque y ha sido más de uno. Yo tengo varios testimonios que se me arriman personas y empiezan a hablar y y dicen y afirman y hasta después le digo, ¿y usted por qué? Es que yo soy cristiano. O yo también, dicen, y cambian totalmente después de eso. Pero antes eran como los del mundo, carnales totalmente. Eso no debe de ser así, porque ¿cómo pues la gente va a creer por medio de cuál testimonio? ¿Por el del hipócrita o por del verdadero? ¿Cuál de los testimonios van a darle a las personas? Amén a eso. Amén. Vamos de regreso a Romanos, aleluya, a Romanos 8:1. Sigue diciendo en cuanto al Espíritu, dice, porque la ley del Espíritu, oigan bien esta parte aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Ahora, ¿cómo es eso? La misma Biblia dice, con lo que Dios afirma a través de lo que Él deja en las Escrituras, cómo las personas tienen que recibir, cómo las personas tienen que tener gozo, paz y todos estos detalles en ellos por lo que ven, por lo que Dios pone, por lo que Dios dice. Entonces la gente que cree, la gente que recibe dice, así me siento yo, o a mí me pasó así, o yo sé lo que dice, o sea, se identifican. Pero la Biblia dice que muchos no conocen a Dios, pero están dentro de las congregaciones. ¿Cómo está eso? Eso es muy feo, miren. Vamos a 1 Corintios, nomás denle para adelante, 15:33. Amén. 1 Corintios 15:33. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque la gente, no hay cosa más triste, y lo digo yo eso honestamente en mi persona, que ver a alguien que quiere engañar a Dios sabiendo que es imposible. ¿Sí? Aunque digan ser hermanos, aunque a uno los saluden, se porten bien, uno ya vio parte de ellos, su testimonio, y dice, oye, pero ¿por qué tú antes de que yo te dijera que yo era un cristiano, tú hacías y deshacías? Hasta que te diste cuenta que yo también somos iguales, cambiaste. Pero ¿qué dice en cuanto a esto la Biblia? Dice ahí en el 33, dice, no erréis, las malas conversaciones, oigan bien, corrompen las buenas costumbres. O sea, cuando oyen hablar de albures, de chistes morbosos, y ahí están barbajeando y hablando una cosa por otra, están ellos haciendo participación de eso en ellos, cuando ellos saben que ya no deberían. Pero dice aquí en el 34, velar debidamente, dice, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Porque es muy fácil acercarte a una congregación y decir, yo le he sido fiel a la congregación, yo le he sido fiel al pastor, pero al que no le han sido fieles a Dios, ¿cómo está eso? Engañándose ellos mismos ahí. Entonces por eso dice, el Pablo lo dice, bueno, dice, velar debidamente, dice, no pequéis porque algunos no conocen a Dios, y luego dice, para vergüenza lo digo. Si se fijan, imagínense que ustedes caminan correctamente delante del Señor, y hay 2, 3 que no conocen a Dios, y viene uno de entre ellos, que cuando está con ellos es como ellos, y cuando está contigo es como tú. Vergüenza le da uno a ese hombre o a esa mujer, porque esa mujer está de hipócrita o ese hombre está de hipócrita. Entonces a ti te da vergüenza que por rato se quiera hacer de Dios y por rato se quiera hacer del diablo. Entonces para vergüenza son estas personas. Pero fíjense cómo sigue diciendo en el aleluya, en el 15:45. Lean conmigo 15:45. Aquí vamos a ver cómo es necesario que todos tienen que ir cambiando de acuerdo a lo que Dios tiene en la Escritura. Nazcan
en la religión que hayan nacido, en el pueblo que hayan vivido, en la ciudad que hayan crecido, de donde vengan, de qué país y de qué nacionalidad. Fíjense bien, porque esto es para todo lo humano. Dice en 15:45, dice, así también está escrito, oigan bien pues, fue hecho el primer hombre, Adán. Ahora, ¿qué es lo que era Adán? ¿Alma viviente o no? Amén. Es todo lo que era Adán, una alma viviente. Okay. Entonces, en esa alma viviente vinimos todos los humanos a la tierra. ¿Amén? Amén. Pero ¿qué sigue diciendo? Mas lo espiritual, escuchen bien esta parte, no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y nosotros y todos aquellos que no han venido a los pies del Señor, por eso el Señor dice que éramos antes como animales, éramos como bestias. ¿Sí? Porque sin uso de razonamiento, hacían, deshacían, y hay gente que todavía está en esa posición. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Por eso mucha gente dice, bueno, no entiendo yo de qué se trata todo esto. Se trata de ir a la iglesia, se trata de estar presente, se trata de dar dinero, se trata de apoyar, de cantar, de gritar. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de que tienes que cambiar. Se trata que tienes que volver a nacer. Se trata de que tienes que dejar tu naturaleza vieja y volver a nacer en Cristo Jesús. Por eso muchos van al cielo y muchos van al infierno. Amén. Por eso aquí está bien claro que de donde vino toda la humanidad fue de Adán y Eva. Y aquí bien claro lo pone la Escritura y dice que Adán era una alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, y ese es Jesús. Por eso todo hombre nacido de mujer necesita recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Si no, así se meta a religiones, así se meta a estudiar, así se meta a hacer lo que Él quiera hacer. Si Él no ha vuelto a nacer, a ningún lugar va, sino que al lugar de tormento. Amén. Amén. Esto está muy claro, como lo he dicho siempre aquí. Estamos leyendo 1 Corintios 15:45. Por eso es necesario que entendamos de una vez por todas que no son las denominaciones, no es la religión, no es el Dios que tú escoges, no es lo que tú deseas espiritualmente en tu persona, o en tu idea, no, o en los libros que tú lees, o en tus maestros que te enseñan. No, es que está aquí, depende de ti, si quieres irte al cielo o te quieres ir al infierno. Está muy sencillo. Por eso dice ahí, en cuanto a Adán, toda la gente sabe quién fue Adán o no. No necesitan ser unos estudiosos, unos religiosos, no, sino que simple y sencillamente prestar atención a cuando la prueba le venga en la vida, busque y voltee para arriba y le pida al Dios verdadero. Porque no va a llegar un grupo de personas a la casa a tocar y decir, hey, venimos de parte de Dios. Sino que en las pruebas que las familias del mundo entero viven, esas pruebas les son suficientes para que busquen de Dios. Amén. 15:46. Y dice en el 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Por eso todo aquel que no vuelve a nacer, desde ahorita ya está maldecido, está en una situación muy mala y Dios lo compara con una bestia. Por eso entendamos que es necesario volver a nacer. Sigue diciendo en el 47, aleluya, dice en el 47, el primer hombre es de la tierra. ¿Y cuál es la situación de este hombre? Terrenal. Entonces, ¿qué sabiduría terrenal hay en la tierra? Dice la Biblia que es animal, diabólica y satánica. Ahora, ¿cuántos de los que no tienen a Cristo en su corazón viven en ese estado? Con una sabiduría terrenal que solamente es diabólica. No, pero se miran bien, dicen unos. Ellos andan a gusto, ellos no hacen ningún mal. Pero no se trata de nada de eso. Se trata de tener relación con un Dios que nunca en su vida han conocido, para que sean testigos de lo que estamos hablando, de los que ya conocemos. No es nomás decir, bueno, ahí me voy a arrimar a ver si algún día pasa algo. Voy a arrimar a la iglesia a ver qué pasa. Sí, así no es. Entonces dice en el 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, nada que ver con lo que enseña un hombre, nada que ver con teorías humanas, nada que ver con estudios de la tierra, de los hombres, del proceso, de nada de eso. No ocupamos nada de eso. Lo que ocupamos es entregar el corazón a Dios, y Él lo llena de paz, de gozo, de inteligencia, de poder, de sabiduría, lo bendice
y caminamos en paz. Y nos ahorramos estudios tontos, nos ahorramos estar atendiendo teorías falsas, nos ahorramos, o sea, es una gran pérdida de tiempo todo eso, para que me entiendan. Aquí de lo que se trata en el tiempo que estamos en la tierra es entregar este corazón a Dios, para que Él haga en ese corazón, en las cosas que nosotros vamos a andar caminando. Dice el 48, dice, ¿cuál es el terrenal? Tales también son los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales son también los celestiales. Oigan nomás eso. Dice el 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Se fijan? Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Sí se fijan? Y lo que es del espíritu, espíritu es. O sea, las divisiones están ya hechas para todos los que van a creer y van camino al cielo. Los que no van a creer van camino al infierno. O sea, permanecen en el mismo estado. Es a lo que me estoy refiriendo. Por eso este estudio es quién vive dentro de nosotros. ¿Quién vive dentro de ustedes? Porque en el día menos pensado Dios nos va a llamar a cuentas y estamos preparados. O nomás andamos ahí como que sí, como que no. Tenemos que tener esa seguridad de que el día que Dios nos llame, estamos más que listos. Y no es ningún temor ir a rendir cuentas, sino que digamos amén a eso. Vamos de regreso a Romanos 8:3. Gloria sea al Señor. Dice en 8:3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, fíjense lo que ocurrió aquí. Dios, amén a eso. Amén. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Sí? Él no era pecado. Él no era el cuerpo de pecado, sino dice la Biblia que era en semejanza. Se parecía, pero Él mismo se entregó por nosotros. Amén. Siendo Él santo, siendo Él sin mancha, siendo Él perfecto, siendo Él el mismo Dios en un cuerpo. Por eso dice aquí, y veámoslo muy claro, que es solamente ¿en qué? En semejanza ¿a qué? A carne de pecado. Oigan bien esto. Sigue diciendo, dice, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esa es nuestra salvación y victoria de los que hemos creído. Que era necesario que Él se entregara por nosotros. Él pagó las cuentas, Él hizo todo. La carta de decreto que había para con nosotros, de eso, Él la paga y la pone y la exhibe en la cruz del Calvario. Pero les voy a decir que esa fue nuestra salvación y nuestra victoria. Por eso tenemos que tener cuidado con no pisotear y no jugar y no hacer y tener por inmunda la sangre del Cordero de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. No se trata de rendir tipo de liturgias o sacramentos a algo, no, sino que siempre vivas en temor de Dios, porque esa es la sabiduría, en temor de Dios. Les voy a mostrar otra vez, pero esta vez en 2 de Corintios 5:21, más claramente lo que quiero decir. Amén. 2 de Corintios 5:21. Oigan bien lo que dice ahí. Yo quiero que ustedes hagan conciencia en esto que vamos a leer, porque hubo un líder religioso que dijo que por la sangre de él corría sangre pecadora. Es un blasfemo ese hombre. Amén a eso. Amén. Pero vean lo que está escrito, vean lo que es no tener la unción del santo en él. Vean lo que es blasfemar, decir que Dios en la sangre del Cordero era sangre pecadora. Si eso hubiera sido así, de en balde estamos nosotros aquí, porque esa sangre no hubiera servido. Pero vean lo que dice la gran verdad. Por eso es que estos líderes religiosos son terrenales y son diabólicos. Amén. Me estoy refiriendo al Papa. Pero vean lo que dice 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, pues. ¿Sí? Mucha gente dice, oh, pero ¿quién sabe qué haría el Señor? No se cuenta de los 33, no sé qué años para atrás, ¿qué tanto estuvo haciendo él ahí? Bueno, aquí dice que él no conoció pecado. ¿Sí? ¿Y qué dice enseguida? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Si Él mismo se hace pecado, Él se entrega. Aleluya. Dice en el 6.1, así pues nosotros como colaboradores suyos, los que le hemos creído, oigan bien aquí, para que no digan que el pastor o la iglesia o no sé quién los pone a trabajar, sino que ustedes mismos como colaboradores de Dios piensen que son trabajadores y son del ejército de Dios, porque son hijos de Dios, no por mí ni por ningún humano, sino por lo que ustedes dicen ser en Dios. Ok, repito el 6.1, así pues nosotros como colaboradores suyos, dice, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Sí? Que no andemos jugando, pisoteando, sirviendo de tropiezo, hablando una cosa por otra, dando malos testimonios, y después que encontramos un hermano, decimos, yo también soy hermano, también, y yo también he ido a la iglesia. Entonces, eso es un gran tropiezo y es un gran desorden. Tenemos que mantenernos en la escuela, en el trabajo, en la calle, servir siempre y ser lo que decimos ser. No importa quién se pare adelante. No tengan miedo ni vergüenza, porque si tienen vergüenza, Él se va a avergonzar delante de sus ángeles también. Los va a avergonzar a ustedes, no los va a conocer, los va a ignorar. ¿No está bien esto? Tenemos nosotros que recibir las cosas como son, si decimos que ya somos del Señor. Así pues, lo vuelvo a repetir, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano, ¿qué? La gracia de Dios. Y luego vean lo que dice Él en el 2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Y eso es lo que hace Él con nosotros. Yo no sé si ustedes creen eso, pero los que hemos recibido de Dios bendiciones, los que hemos recibido de Dios segundas oportunidades, los que hemos recibido de Dios todo lo que Dios nos ha dado, es esto. Uno dice, ¿sabes qué? Yo siento que Dios no me oye. Oye, pero esa es la carne que desespera y dice, no, yo ya quisiera esto, yo ya quisiera lo otro acá. Pero ese eres tú. Y Dios siempre ha estado, porque la promesa de Dios es nunca dejarnos. Por eso dice, oigan bien aquí esta parte, 2 Corintios 6.2, en tiempo aceptable te he oído. O sea que el que duda, el incrédulo, el que desespera, siempre es uno. Porque Dios dice, yo siempre, en el tiempo aceptable te he oído, dice el Señor. ¿Sí o no? Amén. Y no solamente dice, en el día de salvación te he socorrido. Entonces, si Él cumple lo que Él le está diciendo, no. Amén. El que desobedece y el que falla, siempre somos nosotros. Y me incluyo yo también. Sí, porque yo estoy en un cuerpo de pecado como en el que están ustedes. Pero para eso estamos leyendo esto. Para que nosotros cada vez tengamos esa seguridad de que Dios está con nosotros, si es que le creemos. ¿Sí? Porque para todo es posible al que le cree. Ahora, eso ya depende de cada uno de ustedes. ¿Le creen a Él o no le creen? Si no le creen, no va a pasar nada en sus vidas. Desde ahorita se los digo. Por eso es que si somos de Dios, creamos en Dios. Tengamos fe en Él. Porque si no somos de Dios, perdiendo el tiempo estamos. ¿Sí? No podemos nosotros estar así. Gloria sea al Señor Jesús. Entonces, está muy claro esto. Que de eso que leíamos, ¿viene todo esto o no? Regresemos allá a Romanos. Romanos, gloria al Señor. 8.4, vamos a seguir. Romanos 8.4. Dice en 8.4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, en ustedes y en mí. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque Dios, lo vuelvo a repetir, Dios ve las cosas hechas. Porque no todos son como nosotros y como ustedes. Hay gente que sí se guarda mucho para Dios. Y uno dice, wow, es bien difícil. Bueno, no, porque hay mucha gente que inclusive no vio muerte de tanto que caminó con Dios. Amén. ¿Y cómo caminas con Dios? Paso por paso, un paso a la vez. No arrancas corriendo, sino que vas viendo la mano de Dios en tu vida y le crees. Ves otro y le crees y vas caminando con Dios. Amén. No es nomás, ay, pues a mí me dijeron que tuviera fe, pero no sé ni qué es eso. Fe es que tú creas lo que Dios va a hacer en ti y te esperes y lo recibas. Ya que lo recibas, das otro paso, y eso es caminar con Dios. No es estar lleno de imágenes, no estar lleno de cosas religiosas, sino que en tu vida tú vas a ver lo que Él te promete. Y tú dices, lo agarro, gloria, amén, gloria al Señor, que diga, otro, y tú vas caminando con Dios. Amén. De eso se trata esto. Esto no se trata de que soltar dinero, de estar aquí sentado, de estar aquí gritando, sino que en tu vida
como persona, como humano, tengas tú la seguridad de que Dios está contigo. Si alguien viniera y te dijera, ¿está Dios con usted? ¿Qué dirías tú? ¿O está Dios contigo? ¿Qué dirías tú? No sé, yo he servido por años y no siento nada. O sea, imagínate. ¿Sí estamos entendiendo? Porque hay gente que sí se lleva años en sus vidas, disque cristianas, pero no conocen ni una sola bendición del propio Dios en sus vidas. Eso es muy feo y triste. Aleluya. Por eso dice en el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que hace la diferencia en la bendición y en la maldición en tu vida. Si todos andamos en un cuerpo de pecado, ¿sí o no? Y todos tenemos debilidades, pero no por eso nos vamos a aprovechar. Porque bien sabemos que no y bien sabemos que sí. Eso depende de cada uno de nosotros. Dice en el 5, por los que, oigan bien este grupo, porque los que no son de la carne, o más bien porque los que son de la carne, piensan en cosas de la carne. Si hay grupos de personas que están en las congregaciones, ¿no? ¿Y en qué andan pensando? En todo menos en el Señor. Están sentados y dicen, ya tengo que, ahorita que llegue a la casa, voy a hacer esto, mañana me levanto, O sea, es solamente, se salen de la realidad ahí y ni siquiera escuchan lo que Dios tiene para ellos. Esa es una forma, hermano, pero hay otras más locas y más depravadas, como las que leímos. ¿Sí estamos entendiendo? Los deseos de la carne, las borracheras, los deseos de la carne, la lascivia, las borracheras, las orgías, todo tipo de barbaridad. Pero hay gente que desde ahorita está ahí muy santurrón sentado y pensando otras cosas menos en lo que está oyendo. Por eso es que hay una lucha, porque no va a ser fácil, ¿sí? Por eso tenemos que ganar esta batalla. Pero aquí dice que hay grupos, dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Ahora, esto es lo malo, oigan bien esta parte. Esto es lo malo de no creer en Dios, pero estar en una congregación. Como hay mucha gente hoy en día. Hoy en día las iglesias se llenan. Aquí por donde vivimos, ¿cuántas iglesias no hay? Grandes. ¿Y cómo están los fines de semana? Están así de carros. Están llenas. Ahora, yo no estoy juzgando a nadie, ni conozco a nadie, pero yo le aseguro que hay gente que está ahí y nomás están haciendo bola. Y ellos están ahí sentados y dicen, yo ya fui a la iglesia. ¿Dónde estabas el domingo? Se llenan de gozo y dicen, en la iglesia. ¿No te parece? Oh, wow, ok. ¿A dónde fuiste tú en la iglesia? No, que fui al de la tarde, fui al de la mañana. En la iglesia. Ok. Pero Dios sabe tu corazón, Dios sabe tus intenciones. No necesitas quizás estar 3 veces en la iglesia porque ni ninguna de las 3 creíste. Si vas a una y creíste, amén a eso. Ahora vamos a ver aquí 1 Corintios 2:14. Busque 1 Corintios 2:14. Fíjense bien aquí. Esto es lo que, a lo que me refiero. Que el Señor ya sabe que cuando no creemos, estamos nomás ahí calentando silla o estamos ahí escuchando y con sueño estamos ahí. Escuchen bien esto, ojalá que nadie de los que estamos aquí caiga en esto. Dice, pero el hombre natural, oigan bien, no percibe las cosas que son del Espíritu. O sea, es alguien que no ha vuelto a nacer, alguien que está en Adán y no está en Cristo. Alguien terrenal, o sea, todavía está atrás allá, todavía no ha venido a tener vida en Cristo Jesús. Dice la Biblia, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso cuando alguien le habla a alguien y dice, ¿y eso qué quiere decir? Oiga, no percibe, no entiende las cosas de Dios. Porque para él son locura. Cuando alguien dice, ¿sabes qué? A mí se me manifestó Dios, dice uno, y Dios me dio un milagro, y dicen, ¿sabes qué? Se empiezan a reír, una locura para ellos. Ellos no creen. Aunque tú des el testimonio, ellos no creen. ¿Por qué? Aquí está por qué. Porque para él son locura. ¿Sabes por qué son locura? Porque ellos nunca han creído. Y lo que Dios hizo en ti, ellos nunca van a pensar que lo pueda hacer en ellos, porque ellos no han creído. Y dicen, tú estás loco, ¿ah? ¿Cómo Dios va a hacer eso en ti? Se empiezan a reír ahí. O sea que Dios está contigo y no conmigo. O sea que a ti Dios te oye nomás. Amén a eso. Hasta ahorita te estoy diciendo este testimonio porque lo tengo en la mano y lo acabo de vivir. Pero para el hombre natural dice no. ¿Sí me explico o no? Porque Dios nos da, yo no sé a ustedes, me imagino que les ha dado milagros. Y se los van y se los cuentan a alguien y dicen, nah, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser así? Si yo fui a la iglesia, también acá a la mía, y allá también. Es que ellos, es locura.
Ellos se ríen, blasfeman y les da risa. Por eso dice, porque para él son locura y no pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando el Espíritu de Dios viene a morar en ti, ahí viene el paquete entero, ahí viene el milagro, ahí viene el entendimiento, la paz, el gozo de ti, de parte de Dios hacia ti, y tú eres una persona gozosa. No eres un hipócrita, ¿sí? Porque a ti no te importa si te creen o no. Lo que a ti te importa es que tú tienes un testimonio real, verídico en ti. Los demás pueden decir lo que quieran. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Porque nosotros no dependemos de lo que si nos creen o no nos creen, o si nos ven o no nos ven, ¿sí? Mientras Dios esté contigo, créeme que es todo lo que ocupas. Tú no ocupas que te crean tu testimonio para que tú puedas dormir en paz. Tú lo que ocupas es, como lo he dicho siempre, entregarle el corazón a Dios. Aleluya. Seguimos avanzando en el 8, Romanos 8. Vamos a ver, gloria sea el Señor, que este grupo de personas, de los que andan en la carne, solo piensan en la carne. ¿Sí? Yo me acuerdo, oigan bien, y voy a hablar por mí mismo, por mi testimonio viejo de antes. Antes de que yo conociera de Dios, yo siempre pensaba en mí, cómo podía ser mejor en cuanto a cosas materiales, en cuanto a dinero, cómo podía yo viajar, cómo podía yo tener dinero, cómo podía yo no trabajar, cómo podía yo... Eso era pensando yo diario en mí, en las cosas de la carne, ¿sí? A mí no me importaba si algún día quedaba mal con Dios, o si algún día Dios que iba a decir de mí. A mí no me importaba porque ni sabía ni quería. Pero yo diario pensaba en las cosas de la carne, ¿sí? Ahora, pero dice enseguida, pero